Y le damos la más cordial bienvenida y no la veíamos desde el año pasado, Ernesto, así es que primero, ante todo, pues le deseamos un lindo año 2026. Sé que va a decir, pero ya que tiene de lindo, empezó primero con el temblor y luego con la situación de Venezuela y de ahí todo lo que ha seguido, pero bueno, primero ya es un lindo año 2026. Hola Violeta, Ernesto, ¿cómo están? También pues los mejores deseos para este año, para toda la audiencia. Muchas gracias por mantener este espacio con todas las complicaciones que eso puede tener para voces como la de Diana y la mía y pues muchas gracias. Y como han dicho, es un inicio de año complejo. em, y bueno, habrá que estar muy atentos, atentas y también pues concentrarse en las redes colectivas concretas en las que estamos para hacer frente a los ecos de lo que sucede a nivel global en la política internacional, pero que tarde o temprano están ligadas con nuestras realidades concretas, ¿no? Gracias, gracias, querida Yasnaya, bienvenida. Y bueno, el año inició tan convulso que hasta neumonía le pegó a Yasnaya y a su compañero. Bueno, Afortunadamente, por fortuna a mí no, solo yo me enfermé, digamos, de algo más normal, pero a Benja sí, a Benjamín sí le dio sí neumonía. le pegó durísimo. Pues eso Sí. es lo que nos comentaba, por eso no pudo estar la semana pasada, pero qué bueno que pues ya van saliendo Benja y tú, Yasnaya, y nos da gusto estar por acá contigo nuevamente. Y esta propuesta que nos hacías a propósito pues de lo que sucede con lo que está haciendo particularmente Donald Trump en el continente americano, también en Medio Oriente, también en Europa, también en África. Es verdaderamente tremendo lo que se está viviendo y este ataque de un terrorismo de Estado que implementó este pasado 3 de enero en Venezuela, los amagos que tiene que intensifica contra la hermana República de Cuba y contra Groenlandia, etcétera, etcétera. Dice Yasnaya, pues este neocolonialismo. ¿Qué decía al respecto? Cómo lo estás leyendo, Jazz? Y además aprovechar para preguntarte, pues esa experiencia que también estuviste ahora por Cataluña un tiempo, cómo se mira, porque a veces es bastante útil salir de nuestra geografía, colocarse en otra y también te da un escenario distinto. ¿Qué decía al respecto, Jazz? Uy, muchísimas cosas que no sé ni por dónde comenzar. Voy a tratar de ordenar las ideas que quisiera poner en la mesa. Bueno, lo primero es que creo que hay una narrativa, ¿no? Que es la que muchas personas habían puesto sobre una narrativa histórica, qué sé yo, sobre cómo el fascismo había sido derrotado después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial surge la ONU. Hay en el discurso, siempre quiero enfatizar el discurso, como una apuesta a los valores de las democracias liberales, por lo menos en el mundo occidental. Se crea un andamiaje, ¿no? El andamiaje de los derechos humanos, del derecho internacional, etcétera. Sin embargo, en realidad, esa visión fascista, la ultraderecha, nunca se fue. Lo que creo que estamos viendo ahora es que simplemente se escondió debajo de la alfombra, ¿no? Y que la propia creación del Estado de Israel en las condiciones en las que se hizo, más bien es que dejamos de ver eso y esa barbarie asociada a la Segunda Guerra Mundial, asociada al régimen del nazismo, etcétera, como que se veía algo superado en Occidente, pero que en todo caso seguía esa violencia con
con lo otro, ¿no? O sea, se le dio eso a la otredad, a los salvajes, a los que todavía no habían logrado esto que ya la democracia liberales habían logrado después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces se empezó a ver como, no sé, la guerra en los Balcanes como algo que no sucedía en Occidente, ¿no? O sea, eso no era del mundo occidental. En realidad creo que ha sido una lectura no adecuada. O sea, en realidad, si la consecuencia fue la creación del Estado de Israel de la Segunda Guerra Mundial, más bien se construyó eso, un andamiaje discursivo y se metió el fascismo debajo de la alfombra. Y al estar debajo de la alfombra tanto tiempo como material orgánico, en realidad, eso fue tomando mayor fuerza hasta este momento en que en realidad nunca se fue y lo que tenemos es que hay un monstruo debajo de la alfombra que se quitó la alfombra, ¿no? Que se quitó ese mecanismo, ese andamiaje solamente discursivo para revelarse discursivamente como el resurgimiento de esa ultraderecha. Pero sabemos que muchas de las diferencias entre lo que hizo Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial en plena Guerra Fría, en realidad también es fascismo, solamente que estaba con esa máscara discursiva. Y ahora no, ahora tal vez lo que podemos agradecer es que esas intenciones de Estados Unidos, de que el imperialismo, de que el neocolonialismo ya se quitó esta careta de la democracia liberal, de los derechos humanos, etcétera. Entonces, al quitarse la careta, claro que verlo de esa manera para quienes se habían creído de ese discurso puede parecer muy choqueante, pero en realidad ahí estaba y sabíamos que eso iba a suceder tarde o temprano. ¿Por qué? Porque con el devenir de este capitalismo pues tan terrible que está consumiendo el planeta, yo no puedo dejar de ver esto que está pasando en Venezuela, ni lo que está pasando en Groenlandia, como un hecho climático. ¿Por qué? Porque incluyendo, más allá de las posiciones tan diversas que los venezolanos tienen sobre lo que sucede en su país, porque, bueno, ha habido todo un debate, sabemos, entre la izquierda latinoamericana y personas que han resistido a la violación sistemática de derechos humanos del gobierno de Nicolás Maduro, represiones, encarcelamiento, presos políticos, etcétera. Ha habido diferentes lecturas y esta simplificación que se hace en las redes sociales, sobre todo, sobre si puedes o no opinar si eres venezolano, si podemos o no condenar la alegría de venezolanos que se están manifestando con alegría porque su país fue bombardeado, etcétera. También me parece una falsa disyuntiva. Aquí nos está estorbando el nacionalismo. En Venezuela, por lo menos en digamos, en el acceso que he tenido a personas de Venezuela, las diversas posiciones sobre lo que está sucediendo son muchísimas. Pero en muchas de estas, que la gente que se quejaba de quienes estábamos condenando el ataque de Donald Trump todo lo que sucedió con Nicolás Maduro, y los bombardeos, etcétera, una de las cosas que nos decían es que parecía importarnos más el petróleo que la vida de las personas venezolanas. No creo que se pueda, por lo menos desde mi punto de vista, hacer una distinción tajante, porque la explotación de la tierra es la explotación de la vida. Y el hecho de que se esté apostando a este modelo de combustibles fósiles está en la base de la explicación de cómo se mantienen gobiernos que pueden estar violentando derechos humanos de manera sistemática y también explica la violencia imperialista y neocolonialista. Es decir, ambas cosas pueden ser ciertas. Y yo creo que en una gran parte de este debate es que no aceptamos, a veces de un lado y del otro de las posturas, que ambas cosas pueden ser ciertas. Es verdad que hay una violencia y una violación sistemática de derechos humanos que está afectando a la población ahora mismo en Venezuela. Y al mismo tiempo
es terrible la violencia imperialista. Es un continuo de la misma violencia ejercida por un patrón de la explotación de la vida y de la tierra. Entonces, en un mundo en el que también la democracia liberal, en el que los discursos de la COP nos habían creado una máscara diciendo que este mundo estaba apostando a transicionar hacia energías sustentables, verdes, etcétera, ¿qué es lo que tenemos? El encrudecimiento de la violencia relacionada con la explotación del patrón petróleo, gas, carbón, etcétera. Es decir, se está quitando esta máscara, ¿no? De la COP, de todo lo que em, parecía que la ONU estaba sosteniendo, que los organismos internacionales están sosteniendo. Entonces, si tenemos que el capitalismo es una consecuencia directa del colonialismo y del patriarcado, me parece que este gigante que está apostando por muerte, este patrón que está relacionado con los hidrocarburos, que está apostando a las energías fósiles, está entrando en pánico. Es decir, lo que está haciendo Donald Trump es tratar de seguir con ese patrón hasta las últimas consecuencias. Y para eso se va a quitar esa máscara, para eso vamos a tener el recrudecimiento, el neocolonialismo y Estado nunca se fue. Es el colonialismo tal vez de siempre, se está recrudeciendo y lo mismo está pasando con Groenlandia y con las tierras raras que está ahí. Es decir, ya no es posible sostener que Estados Unidos interviene por la democracia, por parar bombas nucleares, por la paz del mundo, o sea, no, ya es muy claro que estas son las guerras, la competencia por los combustibles fósiles y esto afecta, o sea, la explotación de la tierra afecta directamente, es la misma explotación de la vida y no es que nos interese más el petróleo que las personas, es que es la misma violencia a favor de los patrones de muerte. Ahora, cuando este patrón, este sistema gigante caiga, sabíamos que iba a ser difícil, lo está empezando a hacer cada vez más y bueno, habrá que ver qué va a pasar para 2050, en donde no estamos discutiendo nada de la transición energética, estamos discutiendo peleas por minería, por petróleo, o sea, por petróleo, algo que un patrón que se supone que hace mucho tiempo por lo menos habíamos olvidado como colocar en las posibilidades del futuro. Y bueno, eso me parece como de entrada, perdón, la intensidad. Muchísimas gracias, Jazz, por esta primera análisis que haces muy, muy interesante, muy, muy profundo. Jazz, yo quisiera preguntarte sobre esta, y ya en específico, sabemos que hace unos días Donald Trump firmó una orden ejecutiva donde avisa, ¿no?, que se va a salir pues de varios organismos, de varios tratados y entre ellos pues los tratados ambientales y acuerdos comerciales, por ejemplo, el IPCC se sale, ¿no? Y se sale de otros organismos muy, muy importantes. Y en este sentido, lo que tú estás poniendo aquí en esta política imperial y neocolonialista, pero también le podemos ahí que tiene que ver una política extractivista, ¿no? La extracción de petróleo, de minerales, de gas, y, que responde, ¿no?, a una política extractivista, pues que nunca ha sido abandonada por el capital y pues esa es parte también de su acción y que para ello usa la violencia, ¿no?, para tener también acceso a estos recursos que para los pueblos son bienes. Entonces, ¿cómo tejer esta otra parte, Jazz, frente a esta declaración y esta, no solamente declaración, sino esta orden ejecutiva donde él decide salirse con esto que tú nos planteas aquí muy interesante, lo de Venezuela y Groenlandia es un hecho climático? Creo que lo que estamos también viendo es el recrudecimiento del nacionalismo, ¿no? Cuando Donald Trump decide salirse de estas estructuras, de todo este andamiaje, ¿no? Que además no es la primera vez que lo hace, bueno, por lo menos tal vez no de todos, pero sabemos que lo primero que sucedió en su primer mandato fue salirse del Acuerdo de París, salirse de un montón de organizaciones que van en contra de los intereses. Entonces hay un recrudecimiento del nacionalismo, es decir,
Ya sé que es un lugar común que hay que evitar a toda costa comparar todo con los nazis, porque ahí se acaba la conversación. Por ahí una amiga decía que una conversación se sabe que ya llegó a un punto sin retorno, una discusión, cuando alguien compara con Hitler o con los nazis. Sin embargo, creo que ahora, o sea, lo que estamos viendo es que todo esto se está moviendo para los intereses de Estados Unidos. Es muy claro cómo, por ejemplo, Donald Trump dice, no importa qué pase, para mis intereses, o sea, para los intereses de Estados Unidos, necesitamos controlar Groenlandia. No importa qué pase, para los intereses de Estados Unidos, necesitamos hacer esto en Venezuela. Entonces, eso que sostiene qué es Estados Unidos es un también recrudecimiento del nacionalismo y gran parte de su base cree que está bien hacer eso por el nacionalismo. Yo creo que lo que puede unir como también el hilo de todas sus acciones es también este nacionalismo, que también va a justificar, por ejemplo, las políticas antimigratorias que está teniendo en cuenta. Sabemos que Estados Unidos no puede sostenerse sin la población migrante. Entonces, ¿por qué se está haciendo esto? En realidad se está haciendo para mantener a la población migrante en condiciones lo más posible para explotación, ¿no? O sea, no se van a expulsar a todos, pero esto genera, estas deportaciones que se está haciendo, esto genera además pues eso, la posibilidad de no tener ningún tipo de garantías laborales para la población y con la idea o con el discurso de que esto va a implicar mayores fuentes de trabajo para personas de Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos hay un montón de personas de muchos orígenes muy distintos, pero el discurso que Donald Trump y la ultraderecha está tratando como toda ultraderecha, es apelar al nacionalismo para sus intereses, ¿no? Entonces, eso es como una parte muy importante y también no hay que soslayar que está utilizando todo esto por la política interna. Sabemos qué es lo que está pasando con los archivos de Epstein y qué puede suceder si no gana las elecciones intermedias. Pero además, siendo en teoría, nunca sabemos qué va a pasar, su último periodo de mandato, va a arrojar toda la carne al asador. Sin embargo, si escuchamos, por ejemplo, otras posturas de republicanos menos radicales que Trump, por así decirlo, sigue simplemente enmascarando en el discurso qué es lo que necesitan. O sea, creo que la diferencia ya es más bien de discurso y la diferencia con los demócratas, lamentablemente en los últimos periodos fue de discurso y tal vez de volumen, ¿no? Pero ahora veo que entre estas dos, entre la política interna y un nacionalismo exacerbado, esa es la justificación. La justificación ya no es la democracia, ya no es hacer el bien en el mundo, sino el discurso nuevo que justifica lo que se está haciendo es ese nacionalismo. A mí me pareció muy interesante cómo en esta disputa y estos dimes y van y vienen entre Dinamarca, entre también el gobierno de Groenlandia, recordemos que Groenlandia tiene muchísima población indígena, ¿no? Em, es muy interesante que Donald Trump dijo cosas como algo que me parece interesante y que es tal vez una parte en la que puedo estar parcialmente de acuerdo. Y es que dijo, no es posible que Dinamarca quiera tener Groenlandia solamente porque hace 500 años mandó ahí algunos barcos, que es exactamente lo que podríamos aplicar o los pueblos indígenas de Estados Unidos podrían aplicarle a él. No porque hace 500 años hayas llegado aquí significa que eres dueño de esta tierra, ¿no? Que es lo que Donald Trump le está diciendo al gobierno de Dinamarca. Bueno, ahí ambas facciones, tanto la facción más independentista en Groenlandia como la menos independentista, ha unido sus fuerzas para decir que se van a oponer. No sé qué es lo que vaya a suceder. Vamos a ver si la OTAN puede tener suficiente fuerza. No lo creo. Es muy triste el papel de la Unión Europea. Ajá. Ha habido, claro, ciertos gobiernos en Europa que han condenado ciertas cosas bastante tardíamente, bastante tibiamente, pero vamos a ver si esto a lo que apela el gobierno danés de involucrar a la OTAN, al ser miembro de la OTAN, e incluso también el gobierno de Groenlandia,
ha dicho en sus discursos apelar a la OTAN, si eso va a ser suficiente. Em, También me parece que geopolíticamente esto da carta blanca a Putin para la invasión a Ucrania y, claro, a China sobre Taiwán. Esto pone un ejemplo, ¿no? De las cosas que se pueden hacer sin mayor consecuencia. Em, También habrá que ver que si es que desata esto, recordemos que en medio de todo esto tenemos potencias nucleares y que también, bueno, esto tiene que, se relaciona para mí en esta cultura de muerte y con hechos climáticos que tal vez no se están enunciando lo suficiente, pero si no fuera el petróleo, el patrón fósil, el patrón que está acabando con el planeta y al que se le sigue apostando, no estarían sucediendo esto, al menos no en estas condiciones, ¿no? Ya, gracias, mi querida Yasnaya. Yasnaya, en este escenario global, regional y mundial, pues nosotros como medio de comunicación, pues hemos estado muy centrados en tratar de ir recogiendo, documentando, eh, pues lo que está sucediendo en Medio Oriente, lo que está sucediendo en África con esta embestida de Donald Trump, lo que está sucediendo en Sudamérica, procesos electorales pasados y los que se avecinan también en estas injerencias de Donald Trump. Y me quedo pensando, hace un rato teníamos una entrevista con Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, a propósito de lo que está sucediendo dentro del territorio. En este marco, vamos a hablarlo en términos regionales y nacionales de lo que sucede en nuestro continente. ¿Qué implicaciones estás viendo que puede tener para las poblaciones en nuestro país, particularmente para las poblaciones indígenas y o poblaciones rurales vulnerables? Yasnaya, ¿cómo estás mirándolo desde ese lado? Bueno, es una mirada difícil. Quería también, veía ahora rápidamente en los comentarios que decían que siempre vamos a estarnos peleando por petróleo, ¿no? Y que pues siempre se va a seguir utilizando. Nada más a que quisiera hacer un apunte, es que el petróleo es cada vez más escaso y cada vez más difícil de extraer. Entonces, tal vez haya muchas reservas, nos dicen lo mismo en México, pero el costo para extraerlos es cada vez mayor y cada vez se necesita más energía para su extracción. Entonces, esto en algún punto, al ser un bien finito, va a traer, eh, o sea, no es algo que sea un bien renovable, pues, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo cae el imperio. Y por el imperio no solamente quisiera hablar, respondiendo a tu pregunta, Ernesto, del imperio estadounidense, ¿no? O sea, sabemos que el Estado de Estados Unidos, el Estado-nación, siempre nació así. ¿No? Con imperialismo, con protecciones colonialistas, imperialistas, etcétera, sino todo el imperialismo mundial, ¿no? Todos los polos que están ejerciendo ese tipo de poder, eh, ¿qué es lo que lo sustenta? Lo sustenta justamente el patrón de los combustibles fósiles. Cuando esto esté acabando, las guerras por los últimos minerales, las guerras por controlar tierras raras, las guerras por el petróleo, van a incrementarse hasta que estas se acaben, porque se van a acabar. O sea, no, si seguimos así, se van a acabar. ¿Cuál es el problema de esto? Es que cuando todo gigante se cae, aplasta muchísimo, aplasta a todo a su alrededor. Entonces, una de las mayores preocupaciones, por ejemplo, en lo que está pasando en Venezuela es que muy poco, aunque lo han dicho mucho, se ha escuchado las voces de los pueblos indígenas de Venezuela. Es decir, parece que escuchamos más las voces de las personas que están
en este nuevo barrio en Madrid que le llaman la nueva Miami, donde tienes a personas súper ricas de ultraderecha venezolana que está ahí, que sus voces van a ser muchas más escuchadas que las voces del pueblo guayú, por ejemplo, ¿no? De las voces que están resistiendo tanto a la violencia del Estado en Venezuela como a la violencia imperialista. Entonces, esas voces que están apostando a la vida, esas voces que están poniendo siempre el cuerpo en defensa del medio ambiente, que al final es la defensa de la vida y la defensa de nuestra vida, son voces que creo que es muy importante escuchar. O sea, si algo sí podemos hacer es escuchar esas voces. Entonces, otra cosa también muy importante es que esto que sucede a nivel global parece algo muy lejano. Al final de cuentas, las personas que estamos en comunidades como la mía, en ciertos barrios, tenemos que estar luchando por la producción de la vida, por la comida, por el techo, por pagar la renta, etcétera. Parece algo muy abstracto. Sin embargo, cada vez va a ser más concreto y las personas que vamos a estar más ¿qué suceda cuando, por ejemplo, por castigo imperialista, qué sé yo, haya apagones masivos? ¿Quiénes van a ser los más afectados? Los de siempre, los que desde hace 500 años, desde la configuración del patriarcado, mujeres, indígenas, pobres, clase baja. Eso lo hemos visto incluso en ya apagones que han sucedido, por ejemplo, en Europa, en Nueva York. ¿Quiénes van a ser la población sacrificable? Nosotros, estos pueblos. Y eso no va a tardar mucho, ¿no? No solo es una pelea, nos estorba mucho el ente de los países. No solo es una guerra entre Estados Unidos y Venezuela, sino es incluyendo dentro de Venezuela, dentro de México, contra la población más vulnerable que está luchando por la vida, ¿no? Por mantener su vida y la vida de su comunidad. Si tenemos alguna posibilidad de enfrentar eso, obviamente no tenemos ninguna posibilidad si vamos a enfrentar a Donald Trump. O sea, no es la simetría es tan grande que lo que necesitamos es establecer lazos de solidaridad entre los abajos. ¿Quiénes están sufriendo? Estados Unidos no es un monolito. En Estados Unidos hay gente que está sufriendo las políticas de Donald Trump. Vimos esta gran indignación cuando asesinaron a una mujer que se enfrentó al ICE, una ciudadana americana, blanca, etcétera, que eso es lo que prendió una mecha y ahí podemos ver también cómo funciona la indignación asociada a la raza, ¿no? Al racismo. Y no con esto quiero decir que no me parece terrible que se haya asesinado a esta mujer, pero ICE ha asesinado a un montón de personas, un montón de violación de derechos humanos que no van a despertar la misma indignación. Entonces, todos estos abajos nos tenemos a nosotros y nos tenemos en comunidad. Si no lo hacemos colectivamente, si tenemos una posibilidad de atravesar estas crisis que se avecinan, porque esto no se va a poner mejor. Eso lo sabemos. Esto no se va a poner mejor. Necesitamos atravesar esta crisis para plantear otra posibilidad, otro modo de vida totalmente distinto y atravesar esa oscuridad, yo creo que puede sí ser bien de la mano de claves que hemos aprendido atravesando otra noche, que ha sido las estrategias de los pueblos indígenas para todavía existir después de 500 años, cuando todo apuntaba a que no. Entonces, esa esperanza para mí está en lo local y en la reciprocidad, en las estructuras recíprocas y de cuidado concreto, porque cuando se vaya, no haya, cuando haya apagones, cuando no tengamos acceso a hospitales porque no hay energía, cuando venga la guerra de energía, seremos los sacrificables y tendríamos que estar ensayando. Ya nos tardamos esas redes de solidaridad concreta en la vida cotidiana para poder enfrentar lo que venga, que es lo que nos toca a quienes estamos a ras de lo local. Muchísimas Denunciar gracias. lo global y ejecutar y fortalecer lo local, ¿no? Otra vez el piensa global y actúa local. Completamente de acuerdo, Yasnaya. Y también esto que hemos estado recordando estos últimos días, ¿no? De socialismo o barbarie, en este sentido que lo planteaba Rosa Luxemburgo, pero en esta idea de esta construcción de prácticas de solidaridad que tú estás aquí poniendo en el centro, y me parece a mí muy, muy importante, ¿no? En toda la parte de la reciprocidad, de la compartencia,
del bien común. Así es que muchísimas gracias, Yasnaya. Yasnaya, una situación que tú pones aquí y que también lo agradecemos mucho, pues es la presencia de los pueblos indígenas, que prácticamente no se ha mencionado nada que hay en Venezuela, ¿no? Alrededor de 50 pueblos y no se ha mencionado, pero los que están en el Orinoco, Yasnaya, ¿no? Y sobre eso quisiéramos pedir también una reflexión. Donde está la gran riqueza petrolera, pues hay alrededor de entre 15 y 20 pueblos que habitan ahí, ¿no? Entonces, aquí, pues, ¿qué decir? ¿Cuál va a ser el impacto ya en un territorio, pues, que el interés de Estados Unidos es la extracción, la mayor extracción petrolera? Pero los pueblos, ¿cómo van a vivir este proceso extractivista? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que tú estarías vislumbrando, Yasnaya, a propósito de lo que dices? Pues ellos van a ser los más afectados. Bueno, han sido, ¿no? Creo que es muy importante platicando con varios compañeros de que por fortuna tenemos ahí una red de pueblos indígenas a través de Latinoamérica para poder estar un poco alertas, un poco más cerca de lo que sucede tanto con los pueblos indígenas ahora en Ecuador, qué está pasando en Perú, qué está pasando en Colombia, qué está pasando en Venezuela y tengo la fortuna de poder estar en esos chats como con noticias más locales, más de cada día, ¿no? Donde las cosas se ven distintas a lo que podemos ver a través de las noticias internacionales. Entonces, una cosa que es importante decir es que el petróleo sostuvo una gran parte de varios gobiernos y es fundamental en la historia de Venezuela. Entonces, estos pueblos ya han sido afectados, o sea, no es que esto otra vez, ¿no? Hay que ver esas violencias como parte de una misma escala y parte de una misma idea de modelos de desarrollo, modelos de bienestar, concentración de la riqueza en unas cuantas manos, o sea, en el sistema mundo. Por ahí también en los comentarios veía como que socialismo o capitalismo. Es que no sé cómo explicar, todo el sistema mundial es capitalista. O sea, incluso el país más comunista no se puede explicar sin la existencia del capitalismo. Incluso las resistencias al capitalismo se explican porque existe el capitalismo. Es un sistema mundo en el que del que no te puedes sustraer. Hay espacios, ¿no? En donde es posible suspenderlo tal vez un momento, espacios pericapitalistas de lucha en las que estamos, pero no es dividir el mundo entre comunistas y capitalistas. Incluso la opción más socialista que conozcan se inscribe dentro del colonialismo, digo, dentro del capitalismo. Entonces, esto que empezó hace 500 años es algo que se ha ido recrudeciendo y ni el gobierno de Venezuela ni Donald Trump ni este ataque imperialista va a tomar en cuenta a los pueblos indígenas. Es que es algo que no va a suceder, por lo menos en los últimos años, eso no ha sucedido. Con toda la baja en la capacidad de la extracción del petróleo, esos pueblos han sido afectados. Y es lo mismo que vimos, por ejemplo, lamentablemente en Bolivia, ¿no? El hecho de tener un gobierno que viene de extracción de pueblos indígenas, si no cambias el modelo radicalmente, va a seguir el extractivismo, solo que es un extractivismo en donde el Estado interviene más. Ese es como un asunto de modulación. Interviene un poco más o un poco menos. Entonces, las apuestas distintas de estos pueblos, las denuncias de estos pueblos, la postura de más de todo el número de pueblos indígenas, de más de 40 pueblos indígenas en Venezuela, ¿la han escuchado? No, eso todo totalmente se ve apagado, que además ahora, citando a Trump, ¿no? Que son los dueños primeros de esa tierra. Si vamos a hablar, incluso, bueno, hay tradiciones en las que es difícil pensar ser dueño de la tierra, ¿no? En realidad pertenecemos a la tierra en muchas tradiciones de pensamiento. Pero si lo vamos a pensar en términos de dueñidad, bueno, estos pueblos que son los primeros y los reales dueños de estas tierras no se han escuchado. Y hay mucho que decir ahí sobre cómo están viendo esta crisis, sobre cómo mantienen una firme postura antiimperialista, pero también una postura súper crítica a todas las violencias que han sufrido por parte del propio Estado venezolano y que eso es verdad para todos los estados. Eso creo que es importante decirlo. Que tal vez no sea este el contexto de ver qué tipo de agresión. Y a mí me parece también interesante cómo
ante un tipo de agresión imperialista, también una parte de la izquierda reacciona invalidando el sufrimiento concreto de las personas. Entonces, hay algo en el pensamiento de la izquierda que hace imposible conciliar dos ideas que parecen ser contrarias. Pero creo que una parte importante es pensar que dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Es verdad, toda la violencia sufrida por los pueblos indígenas, por el narcotráfico, por la manera en la que se está gestionando el petróleo, para qué intereses que no son los intereses de los pueblos, y al mismo tiempo tener una feroz postura antiimperialista. Se pueden las dos cosas. Entonces, a mí me parece muy interesante ver quiénes están matizando qué en esta discusión. O sea, cuando tienes a alguien diciendo, bueno, la extracción de Maduro, ahí tienes una postura política ya en la elección de las palabras. Y cuando dices, bueno, pero sí, Maduro muy mal, pero bueno, al matizar esa otra postura, pareciera que no pudiéramos conciliar las dos ideas, ¿no? Las dos tipos de violencia que están al final afectando a personas que tienen que resolver el cotidiano o a personas que están defendiendo con sus cuerpos los territorios. Y aquí es donde los pueblos indígenas de Venezuela, por lo menos lo que yo he leído de personas del pueblo Guayú y de otros pueblos indígenas de Venezuela, complejizan muchísimo más la discusión que la simpleza de estar a favor de Trump o de Maduro. Pues bueno, pues otro de los ángulos siempre eh, valiosísimos de Yasnaya, como lo comenta la propia audiencia que celebra, pues siempre la mirada aguda de Yasnaya Elena Aguilar. Jazz, como siempre, muchísimas gracias por estar acá con nosotras y nosotros. Qué bueno que ya estás de regreso, qué bueno que te estás mejorando también, que tu pareja también, que Benja también. Y pues seguimos al habla, Jazz, porque viene un año pues bastante movido y habrá que estar pues muy atentos y muy activos y muy activas sobre las distintas iniciativas que tenemos que ir implementando para enfrentar lo que se nos avecina. Gracias, querida Yasnaya. Muchísimas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Violeta. Y bueno, que sea un gran año para Rompeviento. Ojalá lo que estuviéramos discutiendo es transiciones a nuevos mundos, pero creo que vamos a estar hablando de articulación de resistencias y bueno, señalando que el emperador va desnudo. Tremendo esto que dices, esto último, querida Jazz, pero así es, el emperador va desnudo. Jazz, muchísimas gracias, toda nuestra admiración y te mandamos un fuerte abrazo y esperemos que toda la salud este año esté muy bien y que Benja también ya esté sano de esta neumonía que le pegó. Fuerte abrazo para ambos y todo nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Pues resumiendo un poco la exposición de Yasnaya, eh, es como dice Irma Luzma, brillante.